Recording in progress. Listo, vamos allá entonces. Entonces, vamos a entender entonces hoy día, voy a presentarles una serie de procesos, modelos, enfoques, ¿ah? Con sus etapas, con sus modelos, algunas descripciones, con algunos ejemplos de qué es esto de gestionar, administrar o tramitar. Yo me gusta más el tema de gestionar. ¿M? Tiene que ver con gestar. Es una administración gestora, más gestión, de ahí viene la palabra gestión. ¿M? Gestionar un cambio en una organización. Vamos a hacer homólogos muchos con la biología, con nuestra biología, con la biología de unos organismos vivos como plantas, como con conejos, en fin, etcétera. ¿M? Y esa es la idea, como estamos hablando acá, comprender modelos, que son conceptos claves, ¿sí? De lo que es el cambio en una organización. ¿M? Sus fases, componentes, desafíos, críticas también por ahí, ¿no es cierto? Relevancias, en fin. Vamos a ver hoy día un modelo principal, entre otros que también después que vienen después con John Kocher. Vamos a ver ahora otro modelo que ya se lo voy a presentar en su momento con nombre, que lo vamos a ver ahora a continuación. Y la idea es que usted pueda, como dice ahí, describir e identificar estos modelos de cambio, detallados, ¿no es cierto? Detallando sus fases, sus componentes, sus críticas, su ritmicidad, que es muy importante. Vamos a entender que cada cambio tiene ritmicidades distintas. Por supuesto que al interior de cada cambio hay que eficientar, hay que optimizar dentro de cada ritmo de cambio de una organización lo menos posible. Ahí están las metodologías Lean, justamente, metodologías ágiles o Lean, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de eso, que es un ejemplo que hay ahí. Y bien, vamos a partir entonces, vamos a partir diciendo qué es lo que es un cambio, pues. ¿Mm? Cambio tiene que ver, es sinónimo de aprendizaje. Desde la psicología del aprendizaje, con el gran maestro Ronald Sigmund Betancourt, señalaba que el aprendizaje, corta, es un cambio relativamente permanente, ¿sí? Como resultado de la interacción de el organismo o del sistema nervioso con el entorno. Es un cambio. El aprendizaje es eso. Ahora, deberíamos hablar entonces de un aprendizaje organizacional, ¿de acuerdo? Como un proceso que está deliberado, planificado y sistemático, tiene una programación, obedece a un proceso, a una planificación previa, ¿sí? Que por supuesto permite a las organizaciones modificar sus estructuras, sus modelos, sus variados modus operandi que existen, ¿no es cierto? Tecnologías, procesos, etcétera. ¿A objeto de qué? De adaptarnos al entorno. Eso es lo bonito, lo romántico de las definiciones en psicología. Al mercado joven. Yo estuve en una escuela de negocios de la Adolfo Ibáñez y ahí el mercado nomás, eso del entorno es muy bonito. Y está bien, sí está bien. Yo también soy psicólogo clínico y entiendo los conceptos. El entorno circundante, como se llama antes. El mundo circundante, claro. Y eso creo que es más amplio que decir mercado, por supuesto que sí. Pero, perdón, pero en este contexto es el mercado. ¿Qué cosa? Sus stakeholders, ¿no es cierto? Sus stakeholders, sus proveedores, la comunidad, el Estado, los clientes, son los externos, ¿no es cierto? Y otros grupos de interés que son de importancia, también los internos que ya vamos a ver. Y, en fin, no son ajustes superficiales, pero para nada, son transformaciones profundas, pero profundas, que afectan la esencia, la personalidad o la identidad corporativa de una organización, en cuanto a su modus operandi, cómo opera. Según Rodríguez, vamos a entender que hay una alteración o perturbación significativa de estos modelos, ¿no es cierto?, que caracterizan a la organización, ¿sí? Modificando sus relaciones con el entorno y todas sus dinámicas intraorganizacionales. Por supuesto que este es un proceso que es reactivo, ya, pero también es proactivo. Responde a presiones del entorno, como dice ahí, nosotros, del mercado externo, de los mercados globales. Hoy día la globalización no se imagina. Por ejemplo, cuando antes de que llegara la globalización, Chile es el primer país de Latinoamérica, perdón, de Sudamérica, disculpe, México estaba antes, sí, de Sudamérica que hace un TLC, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Chile, y todos los países de Sudamérica, Chile, por supuesto. Le hablo de 1990 y tantos. Y la presión, como ejemplo que estoy poniendo aquí, del entorno externa, era que Estados Unidos le exigió a Chile que si vamos a comerciar, vamos a utilizar fruta, fruticultura, ¿no es cierto? Eh, Tenemos que tener las temporeras que cosechen la fruta con leyes sociales, imagínense. Eso es un tema que tenía que estar sí o sí. Esas son presiones externas, ¿eh?
Y estaban antes de la globalización, imagínense. Hoy en día, no sé, prefiero no decir algo, porque parece que igual no se logró mucho al respecto. Aún a nivel nacional sigue todavía que la temporera le dan 10.000 pesos al día, sigue todo eso. Sin líneas sociales, pero esos son packing de frutas que no están globalizados todavía. En fin, y proactivo, que es anticiparse a las futuras necesidades, ¿no es cierto?, de este mercado de personas mayores, ¿no es cierto?, que de aquí al 2050 se plantea que va a haber entre un 30 y un 40% de personas mayores en nuestro país. El comportamiento demográfico es, ¿no es cierto?, eh, muy, muy dinámico, muy dinámico. Y ese dinamismo, jóvenes, hace que eh, se necesite estar adaptado al mercado de manera bastante pendiente, de una forma muy, como se llama, con sentido de urgencia, ¿no es cierto? Que estemos adaptados permanentemente. Vamos a hablar justamente de eso a continuación, ¿sí? Eh, y por eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer todas estas organizaciones que están pensando en este tremendo mercado de personas que llegan a edades mayores, a edades más avanzadas, hablo de 60, 70, 80 años, en una mejor condición de salud y que pueden salir? De hecho, las cajas de compensación hoy en día pero es un poco, yo estaba en la caja, tuve 14 años, el año 2000 ya estaba eh, pendiente, ¿no es cierto? Eh, el hacer, el realizar eh, una serie de acciones desde la unidad o desde el área de tiempo pleno, como se llamaba, ¿no es cierto?, en la caja, a todas estas personas mayores, ¿sí? Eso es. Entonces ya había todo un modelo de negocios planteado para esta gente que está llegando hace rato a mejores, en mejor estado de condición de salud. Bueno, eso es un tema, ¿ya? Esa es la proactividad que hay que ver, anticiparse a los nuevos requerimientos de nuestra sociedad y a nivel mundial también, latinoamericano, ¿por qué no? Ahora, dicho todo esto, nosotros hay una estructura formal, hay procesos que son operativos, hay relaciones de poder y sistemas de comunicación. Todos esos elementos, entre otros bastante más, como el estilo de servicio interno y externo, la relación cliente-proveedor externo e interno también, impactan la forma de ser de la cultura. Y todo eso tiene su resistencia al cambio, ¿sí? Eso es. Y por supuesto, el cambio se torna muy complejo porque estas dimensiones que estamos viendo acá son todas variables independientes que generan otros procesos u otros factores o resultantes o consecuencias que son variables dependientes. Entonces, todos estos jóvenes es complejo, es simultáneo, es dinámico a la vez y su forma de manifestarse es distinta, es diversa, cada día, sí, cada día. Entonces, por eso hay que tener un enfoque, lo que dice usted, lo que estoy diciendo, un enfoque integral de los aspectos técnicos y también humanos, administrativos, bueno, financieros, operacionales, informáticos, de inteligencias, etcétera. Solo un pequeño alcance respecto a la alteración. Mire, saliendo un poco del tema, una perturbación, cuando uno está perturbado, en nuestra sociocultura, el que está perturbado es un perturbado mental, es una persona que no tiene mucho asidero, que es un interdicto, como diría la ley, ¿no es cierto?, el punto de vista jurídico. Entonces, eso hace que la palabra perturbación quede mal conceptualizada. No, una perturbación puede ser, es una perturbación, no le pongamos una valencia de positivo o negativo, ¿sí? Es eso. La perturbación puede ser buena o mala, pero eso según como vea. No veamos a la perturbación entonces, jóvenes, como algo que es negativo o positivo. Es una perturbación, no una alteración significativa. De hecho, nuestro sistema nervioso se perturba ante determinadas estimulaciones, que puede ser positiva o negativa, más allá de ser positiva o negativa, se perturba. Entonces, en las yemas de nuestros dedos tenemos una conexión muy completa desde nuestro sistema activador reticular ascendente, ¿sí? Donde todas hasta las yemas de nuestros dedos, los pies de la mano, estamos todos conectados. Y eso se perturba. Si es positivo o negativo, eso es otro tema. Quería solamente agregar eso, que una alteración no es de positiva ni negativa, es solamente. Es funcional o disfuncional. Lo bueno y malo es un concepto muy básico. Y tenemos algunas dimensiones que son fundamentales del cambio: estructural, tecnológica, procesal y también cultural. De estas cuatro, la más ruda de poder, digamos, descongelar, como vamos a ver hoy día con Kurt Lewin, ¿no es cierto? Es claramente la dimensión cultural, sin duda, que después
tiene un efecto, un impacto en la dimensión estructural y después de eso en la dimensión de procesos, es procesual, pero también es procesal, a ella le gusta además, y finalmente en la dimensión tecnológica. Si bien todas revisten una complejidad intradimensional, también es cierto que hay una suerte de jerarquización entre la cultural, estructural, procesal, y no procesual, y tecnológica. Así, la dimensión cultural, si tenemos ese orden, eso que está abajito, vértice inferior derecho de la pantalla, tiene que ver con transformar, pero mire lo que dice, transformar valores, creencias, normas compartidas por los miembros de la votación, de unidades completas, de áreas completas, de toda la organización, que son competencias transversales, y también comportamientos colectivos, que definen la identidad organizacional y guían las tres acciones cotidianas, perdón, las acciones, no tres, de los miembros, sin duda, ¿sí? Eso es importante de lo cultural. Ahí, transformar ahí es un tema complejo. Después la estructural, por supuesto, de ahí viene toda la arquitectura organizacional, perdón, la orgánica, como le digo yo, ¿no es cierto? La fisiología organizacional, que tiene que ver también con la dimensión procesal en todo caso. ¿M? Incluye jerarquías, relaciones de poder, ¿sí? ¿A quién reporto? ¿Quién me reporta a mí? La departamentalización, la interdependencia entre áreas, todo eso es la estructura que ya está planteada. Hay que transformar también eso. Esto es un tema tremendo, es violento, es maravilloso. Cuando digo violento, no es que sea violento, perdón, es drástico. Cuando hay un cambio drástico, puede ser muy positivo. Lo mismo con el tema de perturbación, jóvenes. Yo estoy ampliando un poco la mirada a los conceptos, porque hay conceptos que son muy ninguneados, son muy negativizados. Una perturbación para mí puede ser maravillosa de mi sistema nervioso central, o no. ¿Mm? A eso voy. Y también lo mismo con estos conceptos que estoy hablando acá, ¿no es cierto? Que tiene que ver con eso mismo, ¿sí? Entonces, es eso, ¿ya? Entonces, tiene que ver con todas las formas de involucrar los rediseños y todo aspecto que ya está presente en todo lo que es la orgánica de una compañía, ¿sí? La estructura, cambiar eso es un tema complejo. Después tenemos todo el aspecto procesal, que es rediseñar los flujos de trabajo, en los cuales se basa la estructura, la cual se basa en la dimensión cultural al revés, ¿no es cierto? A su vez. Procedimientos operativos, ¿sí? Sistemas de control, en fin, de controloría, mecanismos de coordinación que determinan cómo se ejecutan las actividades en la organización, ¿sí? Tiene que ver con eso, ¿sí? Oiga, ¿sabe que hablo tanto de planta que me gustaría volver a una planta, de verdad? A una planta, no a una planta vegetal, a una planta de producción. Pero ya estamos en eso, la verdad, que estoy en otros temas ahora. Y finalmente tenemos la dimensión tecnológica, estimados jóvenes, ¿sí? Que ya es una resultante del comportamiento de las anteriores, ¿no es cierto? Ahí donde se incorporan nuevos ERP, SAP, en fin, un ERP, un sistema que permita mejorar o optimizar la administración de los procesos, ¿sí? Los reglamentos, los procedimientos, sistemas de información, herramientas digitales y procesos automatizados. Están muy en boga las metodologías Lean, ¿ah? Las metodologías ágiles como Lean. Vamos a hablar un poco de eso a continuación. Miren, tenemos un chat, parece, y se transforman en formas de trabajo y comunicación organizacional. Ha llegado más gente, eso es bueno. ¿M? Ya, eso es respecto a estas tres dimensiones. Ahora, déjeme ver, parece que tenemos un chat de ustedes jóvenes, si no sigo adelante. El cambio no es un destino, esto quiero que quede súper claro, chiquillos. ¿Ah? No es como dicen por ahí, nosotros, tiene un nombre, el éxito no es la meta, no, el éxito es el camino, es permanente, es un viaje continuo de adaptación y aprendizaje. Eso es como importante que usted lo sepa. Es decir, el cambio es día a día. El éxito, si usted quiere, es día a día. ¿Sí? Gestionar un cambio es todos los días, a nivel de usted, ¿cómo explico? En su domicilio, ¿sí? Eh, a ver, ¿qué tenemos? Ahí está, ya. Sí. En su compañía, en su familia, en alguna colectividad a la cual usted vaya, ¿no es cierto? Eso es, ¿sí? Ahora, hay enfoques clásicos, ¿no es cierto? Que están, hablábamos hablando aquí, entre los años 40, la posguerra, ¿no es cierto?, hasta la actualidad, ¿sí? Mire, hasta los 70, la verdad, pero claro, pero hoy en día se mantiene, por eso aquí dice hasta los años 70, pero es un poquito más, ¿ah? Tenemos el que vamos a ver hoy día en mayor detalle, que justamente que es el modelo de Kurt Lewin, ¿sí? Este psicólogo estadounidense, alemán-estadounidense, que, mire, es el padre de la gestión del cambio ya aplicada, ¿sí? Em, este, vamos a verlo ahí como un proceso muy interesante de tres etapas, ¿sí?
Eh, Descongelar, cambiar, internalizar el cambio, ¿no es cierto? Y después recongelar. Vamos a hablarlo muchísimo, así que ahora, si gusta, usted puede leerlo ahí, pero está muy claro. Después tenemos el DO, ya, que es de, bueno, Levin, ¿no es cierto? Después de en la posguerra comienza a trabajar en esto. Eh, Ahí voy a poner algunos ejemplos relacionados con el tema, por qué era tan necesario todo este tema, cuando lo desarrollamos un poco más. Ahora estamos solamente en una visión más macro, más holística o totalizante, ¿sí? Y tenemos también el desarrollo organizacional, ¿sí? Que es de los años 60 a 70, donde está el movimiento que integra ya aspectos que son propios que todavía se usan en la actualidad, ¿ah? Que son una serie de ciencias de comportamiento que la integran con la teoría de la organización, ¿sí? Y, por supuesto, siempre planificando, dando énfasis a la planificación del cambio mediante intervenciones que son sistemáticas, centradas en las personas y en su cultura. Eso es muy importante. Siempre, bueno, es que es así. El recurso humano o capital humano es el que permite, hace posible todos los otros cuatro recursos de la organización de la organización que ya los he mencionado. Después tenemos a la famosa Escuela Sistémica de Palo Alto, California, ¿no es cierto? Con varios autores, ¿no es cierto? Paul Watzlawick es uno, ¿no es cierto? Minuchin, en fin, y otros más, con la teoría de sistemas, años 50, años 60, ¿no es cierto? Que por supuesto concibe a estas organizaciones, ¿no es cierto? Estas invenciones del ser humano como sistemas abiertos que interactúan constantemente con su entorno y también entre sus partes, sus unidades. ¿Sí? Aquí se habla de una colectividad con totalidad, límites y jerarquía. Tres aspectos que son básicos. Yo un día lo vi, ¿no es cierto? En mi pregrado, hace muchos años atrás, de una docente maravillosa, ¿no es cierto? Ana María Slachewski, brillante, brillante psicóloga clínica, maravillosa. Ella después fue decana de la Universidad Central de Chile. eh, Tremenda ella, tremenda. Le tengo un amor, un recuerdo tremendo. Me acuerdo de ella y son personas que se quedan para siempre en uno, estimados jóvenes. Me disculpa el que me haya ido un momento, ¿sí? Pero eso es, ¿sí? Y justamente se habla de eso. Hay aquí una aproximación sistémica, ¿no es cierto? Y por supuesto, aquí el cambio va a entenderse como una respuesta que es adaptativa, ¿de acuerdo? Necesaria para mantener el equilibrio entre organización y su contexto. Es muy importante, siempre mantener un equilibrio. Pero este equilibrio, como vamos a verlo hoy día, es un equilibrio muy, ¿cómo explico? Ficticio, totalmente ficticio. Sí, es muy ficticio, no es tan así. De hecho, hay una crítica que se hace al modelo Kuhn-Levin que tiene que ver con eso. Pero yo creo que son un poco injustas las críticas en relación al peso que tiene hoy en día Kurt Lewin, 1947, vamos para los 100 años. Hablamos como del peso que tiene Hermann Rorschach, ¿no es cierto?, con su test que todavía se aplica y que inspiró a Hans Zulliger, por ejemplo, a hacer sus tres láminas, este otro psicólogo austriaco, o también de el gran Einstein de la psicología completa, para mi gusto, no solamente de la clínica, que es, ¿no es cierto?, Sigmund Schlummer Freud, quien también aporta la teoría más completa y compleja del ser humano. Sí, Freud es tremendo en ese plano, ¿sí? Tenemos un chat, creo, jóvenes, si no me equivoco. No, bien. Ahora sí tenemos un chat, pero no es. Eso es. Eso es. A ver, sigamos adelante con. Eso es. Tiene que ver con esos elementos. ¿Sí? Hay una serie de personas que tienen un peso enorme, que pasan los 100 años ya, como justamente eh, Freud y también, digamos, Rothschild, y también Kurt Lewin va directo a eso, fácilmente. Y tenemos también la gestión del cambio planificado, que es una especie de integración de los tres aspectos, sobre todo los dos anteriores, no tanto, también de Levin, de verdad, de todos los anteriores, sí, perdón, que aproximan, ¿no es cierto?, racionalmente, ¿sí? Y proponen, ¿no es cierto?, secuencias lógicas de pasos. Imagínense, tenemos acá, anote usted dos más que le voy a dar aquí ahora. Diagnóstico. No solamente entrevistas semi-estructuradas, mi estimado. Esto es muy importante lo que le voy a decir. Esto yo lo conozco, yo llevo ya 26 años, sacaba la cuenta, parece que son 27 años de ejercicio. Qué terrible cómo pasan los años. Bueno, dejémoslo en 26 nomás. Hasta 25 yo estaba feliz, pero después como mucho. Eh, a ver, puntualmente, no está aquí registrado. Usted diagnostica hasta el acceso, sí, el acceso de una compañía, de una entidad, los colores, la humedad, el ruido imperante, los colores de los vestimentas de las personas, todo, las caras, las actitudes, psicólogas y psicólogos futuros, pero evidentemente no es una cosa tan cuadrada, ¿sí? Eh, Eso es. Digo esto porque se diagnostica todo, los artefactos culturales, tales los contratos de trabajo, las memorias anuales de la compañía.
Yo hablo mucho del mundo privado porque es mi principal experiencia, pero también el mundo institucional, público también tiene lo mismo. Declaraciones de cargos, sé que hay un inventario de recursos humanos, todo, todo. Yo, mire, yo sé que esto no está aquí en la materia, pero es que estoy hablándole de lo que uno hace, todo. Si usted no lo pensó o lo pensó posiblemente, por si acaso, si no lo pensó, se lo digo. Se diagnostica todo, todo. La música, cómo salir a la fiesta de fin de año, todo. En fin. Se diagnostica. Después se planifica la intervención, ¿sí? Y después se implementa, para después hacer una evaluación. Ok, ahí está, se evaluó, ya, y sería todo. No, pues, después hay que hacer un seguimiento, como uno, dos, tres, cuatro, un quinto aspecto, un seguimiento en cuanto a un monitoreo. Ya, se evaluó, salió muy favorable. ¿Ah? Si usted es un estudio de clima, dentro de lo que es la gestión del cambio, es un estudio de clima de una unidad de abastecimiento y logística de abastecimiento. Esa. Son 15 personas, esto es un caso real, son 15 de una planta X, ¿no es cierto? Ahí está el hijo del gerente general, que es el gerente de abastecimiento. Olvídese, pero no, no es un pituto, no, no. Paul era tremendo. Paul es hijo de Don Peter, tremendo, ese hombre muy tímido, pero es tremendo. Bueno, y usted diagnostica, perfecto, planifica e implementa, evaluó, salió favorable estudio de clima. Ya, pues, qué bueno, chao, hasta luego. No, pues, ¿por qué salió favorable? ¿O por qué salió muy favorable? ¿O por qué salió desfavorable o contraindicado? ¿Por qué? Ese es el seguimiento. ¿Por qué salió tan bueno en este caso? ¿Ah? Y después de eso, ya que está favorable, ¿cómo la pasamos a muy favorable, que es la mejora continua? Entonces, planificación, o sea, diagnóstico, planificación, implementación, evaluación, seguimiento y mejora continua. Kaizen, Kaizen, cambio mejor, siempre. Japoneses son muy sabios en eso. Y así, ¿no es cierto?, puede ser controlado y dirigido desde una cúpula, desde la cúpula de la organización, ¿de acuerdo? Algo que tenga que ver, que esté sistemático, sistematizado. ¿M? Bueno, ahora mire, no es que hayan dos tipos de cambio. De hecho, esto no está mal. Es una forma de entenderlo, ¿sí? De entender el cambio, ¿sí? Pero esto ocurre simultáneo. Es simultáneo, no es un cambio, ¿cómo explico? Un cambio separado. ¿Ah? Aquí se requiere un análisis reduccionista, ¿ya? Como se llama, lo cual no significa que esto ocurra por separado. El cambio puede ser entonces episódico o un cambio continuo. Aquí se ven, son dos mm, separaciones antojadizas, claramente antojadizas, pero muy bien, bien antojadas, digamos, está muy bien, deliberadamente, muy bien pensada para poder entender esto, pero son dos caras de la misma moneda, a eso voy. Sé que es una moneda, puede ser un dado, un cubo, porque tiene otra forma de entenderse esto. O ni siquiera un cubo, todo esto es una energía, jóvenes. ¿Sí? El cambio episódico entonces tiene que ver con eventos discretos y delimitados en el tiempo. Son cambios concretos en el tiempo, puntuales. El continuo, que esto es simultáneo, ocurre a la vez, es un proceso permanente, sin inicio y sin fin. Claro, claro que sí, pues. Terminó un proceso, pero ¿terminó realmente? Porque justo partió más de lo mismo en otra área. Entonces, ¿dónde está el límite entre que finalizamos un cambio o no? Eso es el cambio continuo, y eso hay que quedarse con eso, digamos. ¿Ah? El cambio episódico es más ingenieril, digamos, si se quiere, más ingenieril. ¿Ah? Son procesos con inicio y con input y output. Acá no, el otro es más psicológico. ¿Ah? Y la verdad son los dos muy psicológicos, porque también hay que entender este otro. Hay interrupciones planificadas de periodos de estabilidad. Por ejemplo, ahí yo ponía recién ejemplo la mantención programada o preventiva, ¿sí? Que son ambas, son dos tipos de mantenciones planificadas. Son distintas. La preventiva es cuando se ve que la máquina X de una línea de producción va a tener un problema en la presión, en la velocidad, el motor se calienta mucho, ¿no es cierto? Y hay un problema de la velocidad y la presión, y la temperatura aumenta, y eso hay que, entonces es una mantención preventiva. Y se para la planta, ¿no es cierto?, en 2 meses más, cuando hay un feriado largo, como el que pasó recién, con la Asunción de la Virgen, ¿no es cierto? La Inmaculada Concepción, 8 de diciembre, que fue ayer. Y la programada es una mantención que tocaba, ¿sí? En el año hay 5 mantenciones, eso lo ve cada compañía, la verdad, cada planta lo ve, cada fábrica, ¿sí? Hay 5 mantenciones, por ejemplo, o hay 3 mantenciones, o hay una, según la tecnología de las máquinas, ¿no es cierto? De repente se requiere una, o dos, o 15, o no, ya no, 15 no, son muchos. Para grandes plantas de producción no es mucho. Entonces, se programa, le tocaba más allá si había que prevenir algo o no, si había que prevenir o no prevenir. Entonces, tiene que ver con eso, con interrupciones que son planificadas en episodios con periodos de estabilidad. Y una adaptación constante como modo operativo normal, es el cambio continuo.
Yo cambio y me adapto, cambio y me adapto, cambio y me adapto. ¿Para qué? Para seguir cambiando y volver a adaptarme al cambio que ya se adaptó y otra vez voy a cambiar de nuevo. Eso no para. Es como el guiar y seguir en psicoterapia. Guiar y seguir. Yo hago una pregunta, de hecho, en rigor es guiar y seguir en el fondo para el especialista, pero es seguir y guiar en el fondo. Hago una pregunta, me responde y ahí lo sigo. Y después lo guío y lo sigo. ¿Hacia dónde quiero ir? Acá es lo mismo, ¿sí? Ahora, hay una dirección de alta gerencia, por supuesto. Eso, desde la alta gerencia se ven los cambios, sin duda, en el episódico, va por episodio, ¿sí? Y hay una dirección distribuida en múltiples niveles, en el caso continuo, que no siempre desde la alta gerencia, perdón. Hay un énfasis en planificación detallada, énfasis en capacidad de improvisación, que ojo, no veamos la improvisación como algo que a mí me gusta hacer. No, en absoluto. De repente se programó todo, todo se planificó y de repente, mis estimados jóvenes, ocurrió que lamentablemente todo se planificó, pero ocurrió un siniestro, ¿sí? Un siniestro, eh, y ese siniestro, ¿no es cierto?, Eh, hizo que todo cambiara, que toda la planificación cambiara y tuvimos que llamar al jefe de mantención a las 3 4 de la mañana, y el viejo estaba en una fiesta, sale igual, da lo mismo, ¿sí? ¿Sí? Entonces es como, es un poco, déjeme ver qué algo pasó aquí con Kurt Lewin, que partimos al tiro. Ah, no, es lo que viene, sí, justamente. Te venimos con esto. Entonces, tiene que ver con eso, con que de repente no queda otra que improvisar. No es que lo contemplemos, digamos, como algo que es parte de, no. Cuando no queda otra, tenemos planificado todo y algo pasó, ¿no? Un siniestro, incendio, un siniestro de robo, algo, un delito, imagínense lo que ocurrió. O una lesión de algún trabajador que se lesionó porque pasó un, no sé, un yale, una horquilla, pasó por las rodillas y le rompió la rodilla y eso nadie lo esperaba, porque fue un mal manejo del conductor de la horquilla, de la máquina, de la horquilla, usted sabe de este móvil, ¿sí? De este Yale. ¿M? Yale es la marca, se llama horquilla en todo caso. Bueno, eso es, ¿sí? Entonces, es un tema importante que hay que ver, ¿sí? Y por supuesto, el objetivo del cambio episódico es alcanzar un nuevo estado de equilibrio, claramente. El de continuo es mantener capacidad adaptativa continua. Si usted se da cuenta, entre los dos, claramente, el cambio continuo es bastante más condicionante, es más empoderante, es más dominante que permite que, por ejemplo, yo alcance un nuevo estado de equilibrio deseado. ¿Por qué? Porque me he adaptado continuamente. Cuando yo alcanzo un nuevo estado de equilibrio, y un nuevo, y un nuevo, y un nuevo, eso es una adaptación continua. Eso es una adaptación continua, a eso se refiere, ¿sí? Bueno, y por supuesto, si se da cuenta, entonces uno permite el otro. Si bien también el otro también permite que el otro se dé, hay una interdependencia. ¿Cuál es más importante? Bueno, para mí sin duda el continuo, porque soy psicólogo, ¿no es cierto? Pero el episódico no es menor, no es menos importante. ¿M? Y por supuesto que es apropiado para transformaciones mayores poco frecuentes. Algo que tiene que ser en grande, tiene que ser realizado bien. Y es apropiado porque es delimitado, es planificado, es continuo, es concreto en periodos de tiempo. En cambio, este es apropiado para entornos turbulentos e inciertos, ¿no es cierto? Cuando hay mucha teoría del caos, digamos, donde todos los elementos están presentes, pero no se tiene clara cuál es la interdependencia de esos elementos que componen una organización. Porque hay un desorden, así de sencillo. No existen un control de presupuesto, un control presupuestario, como se llama. Tampoco hay un centro de costos que permita conocer a contabilidad qué es lo que está pasando. Esto ocurre, ¿ah? Hay empresas que son así, privadas, olvídense, que son no se imagina, yo he hecho mucho diagnóstico a nivel nacional de muchas organizaciones. ¿Sí? Y yo creo que hace 10 años recién, 2015, 2010, aunque no antes, podríamos decir que la empresa chilena, el mundo privado, ha empezado a tener un ordenamiento real. Pero bueno, eso es. ¿Eh? Ahora, ¿cuáles son organizaciones exitosas? Mire, aquí no se trata de elegir un enfoque, no, ambas. Hay una organización mixta. Aquí dice justamente hay que gestionar los cambios por ambos tipos de cambio, simultáneamente. Esto es permanente, porque esto no ocurre separado del otro, que partí diciendo aquello, ¿no es cierto? Para un análisis reduccionista se requiere esto, por eso es más didáctico, pero claramente esto es simultáneo, esto es permanente, es como una espiral que va permanentemente en desarrollo y su forma de adaptarse también es cambiante. Luego, ¿qué hay que hacer acá? Hacer muchas mediciones, aunque sean cualitativas, jóvenes, no importa, entender lo que está ocurriendo día a día. ¿Mm? Y así, estas implementaciones permiten, ¿no es cierto?, una capacidad adaptativa, ambas, ¿sí?, para hacer las operaciones cotidianas del día a día. Y llegamos a nuestro querido Kurt Lewin, el padre de la psicología aplicada, de la psicología social aplicada, ¿sí? Em,
Ahí están los años en que vivió este gran psicólogo alemán-estadounidense, 1890-1947. No vivió mucho, vivió 57 años. Bueno, es que en ese tiempo quizás no se vivía tanto, puede ser, ¿ah? Quizás. Y bueno, él ha contribuido de manera revolucionaria a la comprensión de lo que es el cambio, no solamente a nivel jóvenes organizacional, no esto. El aspecto organizacional es ¿cómo una filial, un hijo que ya tiene un tremendo tamaño, ha crecido mucho ese hijo, es enorme, de la psicología social y de la psicología comunitaria. Y claro, eso están antes, ¿ah? Y de la psicología, si usted quiere, ¿ah? En fin, a lo que son comportamientos de colectividad. Es un aporte tremendo. Trasciende generaciones de generaciones y continúa siendo fundamental en el campo de el DO, Kurt Lewin. ¿Mm? Mire, en términos generales vamos a decir acá que en la posguerra, nosotros Kurt Lewin ahí tiene mayor injerencia, dado que las organizaciones, ¿no es cierto?, de la posguerra necesitaban una reconstrucción permanente, rápida, urgente, y requerían para tal efecto transformaciones en la manera de aproximarse a la reconstrucción que fueran radicales, ¿ah? Que fueran, sí, deliberadas, pero también radicales, determinantes, más allá de si eran deliberadas o no, si se deliberaba o no. Imagínense que mi padre me cuenta que Alemania, eh, este país quedó en el suelo después de la guerra. Los aliados pasaron por encima. Ya después usted sabe toda la historia, ¿no es cierto? Desde el día D, ¿no es cierto? El 6 de junio de 1944 desembarca, ¿no es cierto? Desembarco en Normandía. Luego estaban esperando los alemanes igual, por inteligencia, pensé, otra historia, hay una película de eso, y hay otras lecturas por ahí. Pero en fin, desembarcan y pasan por encima igual y llegan a todas partes, ¿no es cierto? Y claro, finalmente Alemania debe rendirse, ¿no es cierto? Y quedó en el piso. Alemania quedó en el suelo, pero totalmente. Han pasado algo así como 78 años más o menos, aprox 78, 70, claro, 45, 70 años, aprox, ¿sí? Y Alemania es la tercera o cuarta potencia mundial. Mi padre señala eso como el milagro alemán. Y bueno, ¿y nosotros? ¿El milagro chileno? Bueno, jóvenes, pero ese es otro tema. Yo no quiero divagarme mucho, pero quiero decir en el fondo que cuando una organización necesita transformaciones urgentes, debe empoderarse y debe sacar la mejor de sí adelante. Otro ejemplo es después de la Guerra Civil estadounidense. Fueron 10 años de guerra civil entre las tropas del sur y el norte, de las 13 colonias, digamos, en Estados Unidos. Fue tremenda esa guerra, 10 años. Imagínense, termina la guerra, ¿no es cierto? Ganan las tropas del norte, ¿no es cierto? Y los republicanos, como se llama ese tiempo, nada con cualquier semejanza con la realidad actual chilena no tiene nada que ver, por si acaso, estoy describiendo un tema histórico, ¿ah? Ya. Y le ganan a los confederados, como se llamaban los del sur, ¿no es cierto? Y comienza una transformación tremenda, pero es impresionante cómo estos ingleses recién llegados, que ya no eran tan recién llegados, comienzan a apoderarse y a generar un cambio increíble. Ahora sí tenemos un chat. Vamos a ver, profe. Espero que no. A ver. No, ya sí, eso fue después, ya. A ver, déjeme ver aquí. Dice, señorita Carolina, vaya nomás. No se preocupe, que le vaya bien. Gracias por avisar, señorita Carolina Alejandra. Que esté muy bien. Chau. Bien, no se preocupe. Entonces, todo esto va a quedar grabado, no se preocupe. Bueno, entonces tiene que ver con eso, con que esa capacidad de transformarse tiene que ver con que querer, desear el cambio y verlo como algo urgente. Bueno, eso es, ¿sí? Y bueno, tiene que ver con los procesos que hay en los grupos y toda esa dinámica que sea, ¿sí? Fue un trabajo pionero, ¿no es cierto? En el instituto, en el MIT, ¿no es cierto? En, en Massachusetts Institute Technologic, ¿no es cierto? De Massachusetts en Minnesota estableció las bases científicas para entender cómo las personas y grupos responden al cambio. Imagínense, a nivel de colectivo y a nivel individual, sentando precedentes, pero que son fundamentales hoy en día en la metodología interventiva de lo que es el cambio, ¿sí? Que aún nosotros son utilizados hoy día. Y bueno, ¿qué principios fundamentales pueden, digamos, evacuarse de todo esto? Estos varios más, que son tremendos, ¿no es cierto? Los conceptos que introdujo Kurt Lewin. Está la teoría de campo, donde el comportamiento es en función de la persona y su entorno, eso es totalmente determinado o condicionado por, en este caso, el entorno. La persona tiene comportamientos distintos, están estudiados hace rato, ¿no es cierto? No solamente por Kurt Lewin, toda la gente de la psicología del aprendizaje, ¿no es cierto? Sí, Pavlov, pero más que Pavlov, clásico, el conocimiento operante de Skinner, ¿no es cierto? P.F. Skinner, tremendo psicólogo estadounidense.
Eh, También está la investigación-acción, donde se integra la teoría con la práctica. Hoy se llama investigación-acción participativa o IAP, ¿sí? Que tiene que ver con eso, con integrar la teoría y la práctica, pero también usted participando en esto, claro, para entender desde dentro los cambios, las transformaciones, la dinámica de grupos, que esto, sin duda, creo que todos alguna vez la hemos visto, la hemos hecho. Comprensión de las fuerzas sociales que están ahí presentes. ¿Cuáles son las tendencias generales de percepción? ¿Qué pasa hoy en día si integramos un poco estos elementos, teoría de campo, ¿no es cierto? Y también el último punto, antes de poner el ejemplo, el análisis de las fuerzas a favor y en contra de determinados procesos, factores impulsores o facilitadores y restrictivos o privativos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con eso? Estos cuatro elementos, fíjese si los aplicamos a lo que va a ocurrir este próximo domingo, ¿sí? Con las elecciones presidenciales, ¿no es cierto? Que hay dos actores en tal aspecto, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con este comportamiento? ¿Cómo se desarrolla una polarización increíble al solo jóvenes escuchar las versiones de ambos candidatos presidenciales, ¿no es cierto? Aquí no vamos a entrar en partidismo, ¿no? La psicología está por encima de eso todo el rato, estamos analizando ese comportamiento que es distinto, es impresionante, impresionante, muy interesante, cómo nos comportamos, es increíble, no, es creíble, pero cuesta a veces darse cuenta cómo cambiamos tanto, y así, ¿m? Este, tenemos acá también, ahí sí, este modelo finalmente. Sí, tenemos acá, ahí después lo vamos acá en más detalle, hay un gráfico, un cosa que está justamente aquí, que es lo que viene aquí, ya viene eso, no se preocupe, pero vamos a entender estas tres fases del modelo de Kurt-Lewin, ¿no es cierto? Hay un par de autores, ¿no es cierto?, que son, bueno, son cuatro, la verdad, French y Bell en ese libro, en 2000, y también Guizar y Montúfar, 2010, quienes conceptualizan el cambio, ¿sí?, como un proceso que atraviesa tres etapas fundamentales, ¿de acuerdo? Eh, es la metáfora de cambiar la forma de un bloque de hielo, ¿sí? Primero se debe descongelar el bloque de hielo, ¿m? Aplicamos un poco de temperatura, ¿de acuerdo? Desarrollando la necesidad de cambiar, el compromiso a través de campañas comunicacionales. Vamos a hablar un poco de eso. Dije a través de campañas comunicacionales, perdón, te hablo muy rápido. Luego, segunda etapa, moldearse en la nueva forma deseada de este cubo de hielo, ¿sí? De este hielo, ¿sí? Y finalmente, porque lo hemos moldeado como lo queremos, lo recongelamos para mantener esa forma. Y ahí están los aportes que yo hago: mantener, monitorear, hacer seguimiento y después mejorar continuamente esa forma. Este cambio que es exitoso requiere descongelar el statu quo, el establishment que está presente en la organización, moverse hacia un nuevo estado y recongelar el cambio para hacerlo permanente. Ahí está Kurt Lewin citado en Guizar y Montúfar, literalmente. Cuando es exitoso está bien hecho. Vamos a ver cuándo es exitoso y por qué no. ¿Por qué no pueden, por qué pueden no serlo? Y tenemos aquí las tres etapas, con su respectivo gráfico. De congelamiento, ¿ya? Imperada una situación determinante, ¿ya? Ahí está. Hay una situación que es determinante, hay que descongelar. B, se presenta un proceso de cambio, ¿ya? En el cual al principio puede verse como una disminución de la productividad. Algo pasa, algo ocurre que tiene que ver con la resistencia al cambio. Se resiste la gente a cambiar, ¿sí? Vamos a ponerlo ahí, eso, ahí. Y tenemos finalmente una etapa de recongelamiento, en la cual el nuevo método se integra como una parte de la actividad normal del trabajo. ¿Mm? Ya estamos ok y seguimos adelante. Pero analicemos el gráfico un poquitito. Fíjense usted que hay un descongelamiento que tenemos A, B, C y D. Hay un descongelamiento, solamente es eso, un descongelamiento que muchas veces es percibido como obligatorio, es como molesto, como que irrumpe, como invasivo. Vamos a ver por qué más adelante. Posteriormente hay un cambio en B, ¿no es cierto? Pero es un cambio entre comillas, un cambio con resistencia. Te está comenzando a ser el tema, pero el cambio en sí es cuando ya subimos, ¿sí? Y comenzamos en la letra C, como dice ahí, a recongelarnos, ¿sí? Eso es. Y así tenemos aquí el modelo bastante más claro, ¿no es cierto? Ya en tres fases de Kurt-Lewin, ¿sí? Descongelamiento, preparación psicológica para el cambio mediante la creación de conciencia sobre la necesidad de transformación. Hay que concientizar a la organización, por muy bien que se encuentre, de este cambio, que hay que hacerlo, que no queda otra. Porque si nos mantenemos, por muy bien que estemos jóvenes, escúcheme bien,
no existe. A ver, no es que no exista. Existe un bienestar organizacional. Existe como tal. ¿M? Si pegáramos un CIE, por ejemplo, un cuestionario de evaluación de metas laborales, ¿no es cierto?, del suceso, y sale maravilloso, donde no hay un gran riesgo psicosocial, claramente, ¿no es cierto?, vamos a ver que está todo bien. Y hay aguinaldo, fiestas patrias, hay caja de Navidad, oiga, hay de todo, está súper bien, está todo impecable. Yo me acuerdo que en la caja me daban a elegir entre tres cajas distintas de Navidad, entre tres cajas distintas, una que era como más para mantener, ¿no es cierto? Tenía insumos que son alimentos no perecibles, que eran como más básicos para mantenerse durante más tiempo. Otra que era como intermedia, ¿no es cierto?, que tenía de ambas cosas, y una que era solamente para Año Nuevo, que traía cosas que eran conservas, cosas como muy para consumirlas rápidamente, digamos, ¿ah? Más como de más gourmet. Imagínense, qué maravilla, pero lógico, no, y había aguinaldo, olvídese, estábamos todos impecables. 14 años así, imagínense. ¿Cuál es el punto? Que de pronto, así como le pasó a Blackbuster, aquí, ¿no es cierto?, una colega me hablaba de eso, de Blackbuster, me actualizó respecto de un tema, eh, que Blackbuster estaba súper bien. Bueno, esta caja de repente estaba súper bien y algo pasó y casi se muere en el sentido organizacional, ¿no es cierto? Y siguió adelante, por cierto, después de un tremendo desfalco realizado, prefiero no decir por qué, no, que está en las noticias, ¿ah? Eso ya es una noticia muy conocida, ¿m? Cuando ocurre, ¿sí? Entonces, ese descongelamiento debe entenderse y debe presentarse a la gente, que está muy bien, como algo que lamentablemente es necesario, y no sé si lamentable, sino que felizmente. Organizaciones que tienen sus proveedores, que tienen sus clientes, todo su proceso interno, está todo impecable, necesitan estar permanentemente adaptándose al cambio. Esto, aunque esté muy bien, sí, sí. La organización que está muy bien y no hace nada para ver futuras brechas de desarrollo, que es una diversificación de productos y servicios y de crecimiento, que es una ampliación a nuevos mercados, que son cosas distintas, ¿no es cierto? Ampliar a nuevos mercados es crecimiento y desarrollo es una diversificación de productos y servicios, y o servicios, o ambos, y que está todo bien, está destinada al fracaso, a la quiebra, si es que no hace algo para ver qué es lo que viene. Blackbuster estaba súper bien. Por ahí me decía mi colega, la experiencia de ir a comprar justamente una película, de arrendarla, ¿no es cierto? Y llevar palomitas, claro, y llegar al lugar, sí, y elijamos una película entre los dos, o entre los cuatro, con familia, o no dos nomás, o yo sola, o sola la niña, o joven, no sé, y llevarla, era toda una experiencia de servicio, pero lógico, una experiencia divertida, algo que era entretenido. ¿Ah? Bueno, de repente el mercado cambió, usted sabe, y quedó la tentalada, ¿no es cierto? Imagínense. ¿M? Por ahí Netflix, ¿no es cierto? Por ahí me comenta que Netflix en ese tiempo llegó con un maletín, un señor, oiga, ¿sabe? Mire, yo quiero ser parte de usted, porque le presentó un nuevo modelo de negocio, un nuevo plan, más que modelo, un nuevo plan de negocio. Y Blackbuster le dijo, no, sabe que no, esto no es así, esto no, es imposible, no, usted está mal, pero no se preocupe que lo llamamos. Al tiro, don Álvaro, al tiro vamos. ¿Y qué pasó? Que finalmente Blockbuster muere y Netflix hoy está casi materializando la compra de HBO, que también es dueño de CNN. Va a ser la plataforma digital, comunicacional más grande. Imagínense. Este evento. Don Marcelo, por favor, lo escuchamos atentamente. No, profesor, complementar lo mismo. Claro, otra vez Netflix lo hizo. Ah, sí, Claro, pues. otra vez Netflix lo hizo porque, claro, marcó una pauta, un antes y un después, la visualización de películas, ¿cierto? Reproducción de material audiovisual, siendo un líder. Y en esa visión, empieza a ver que una amenaza, que empieza a reducir su cantidad de suscriptores, porque eso era un fenómeno que estaba pasando con Netflix. Entonces, ante la amenaza, hicieron su estudio. Me dijeron, estamos bajando. Bueno, compremos suscriptores. Entonces fueron y compraron no tan solo HBO, se echaron el bolsillo a Warner. Ya, Claro, y Warner no tan solo produce contenido audiovisual, sino que también produce juegos. así es. Entonces están entrando a dos mercados que son rentables. Uno, el material audiovisual y el medio de ya no se compran, se arriendan juegos.
Mm. en distintos portales. Entonces ya están entrando fuerte a dos mercados, al tanto a los juegos como al contenido online. Ambos de contenido online y por suscripción. Entonces, dos veces están haciendo historia. Y una historia es la dificultad, porque hay que decirlo, pues estaban con menos suscriptores y ahora están solucionando la amenaza. Pero ahí es donde entra un poco esto del de congelar, porque mantenerse en el status quo, en una sociedad tan líquida, ¿cierto? Una economía tan líquida, Mm. como establece Bauman, era necesario. No era necesario el salto cualitativo. Es más, hoy día Steam, una plataforma de PC de distribución de videojuegos, está comiendo a Sony y a Xbox. No le puedo creer. Oh. De hecho, se están abriendo al mercado y tienen su propia consola portátil. Entonces, eh, estamos en una constante guerra económica en que si no modificamos nuestro status quo, si no aparece creatividad, si no aparecen estas ideas locas, si no aparece este cambio, las organizaciones tienden a su propia autodestrucción. Es así de sencillo, no hay otra resolución al fenómeno. Y gracias a Kurt Lewin, que algunos toman la razón de congelarse, ¿cierto? Y sumarse al avance tecnológico. Eso, Mm, profesor. mm, mm. No, don Álvaro, sin duda, creo que usted menciona aspectos que ilustran con bastante claridad, ¿no es cierto? Y profundidad a la vez, ¿no es cierto? Lo que estamos hablando acá. ¿Mm? Entonces, es un poco eso, estar atento a las oportunidades de cambio. El mercado ofrece situaciones según los cambios que se dan y cómo, en qué nos enrolamos, para dónde damos, o en qué nos fijamos, o en qué al fijarnos nos damos cuenta que no va por ahí. Es un tema complejo y la estamos analizando, tenemos un análisis un poco más macroeconómico, si se quiere, macrocultural. Es complejo, pero siempre es posible, con estas tres etapas, nosotros hacer transformaciones que sean lo más ajustadas a lo que requiere la organización para ser eficiente y eficaz, finalmente exitosa entonces en su mercado. ¿M? Entonces son elementos tremendos lo que está pasando con Sony. Imagínense, Sony, que era Sony y ahora lo están comprando, o sea, wow. ¿M? Y Warner, imagínense lo que usted me comenta ahí. ¿M? Entonces, este congelamiento entonces cuestiona el status quo. ¿Ya? En primera etapa de Kurzweil, ¿ya? Se genera incomodidad con la situación actual y se reduce la resistencia inicial. ¿De acuerdo? Hay incomodidad con lo que estamos pasando, como estamos hoy en día busca esta fase, romper la inercia en la que nos encontramos, que estamos todos bien, no se preocupe, que me voy a la máquina de café, me tomo un cafecito, llego a trabajar, está todo fantástico y me pagan bonos de producción porque está todo... No, cuidado. No hay que hacer, no es que tengamos un síndrome paranoide, ¿no es cierto? No, pero igual, un poco lo que estamos hablando acá, nosotros, don Álvaro, también enriquece bastante lo que dice, lo que dice usted, digamos, con todos estos elementos, claramente. ¿M? Entonces, es eso, digamos, ¿ah? Salir de esa inercia y crear una apertura hacia nuevas posibilidades, porque siempre hay que explorar nuevas oportunidades de negocio. Siempre, esto es a nivel individual, sí, usted, futuro profesional, ustedes ya son profesionales, ¿no es cierto? Yo digo como una segunda carrera, claro, eso es. Después de aquello tenemos el cambio o transición, donde ya efectivamente se implementan estas formas de operar, ¿no es cierto? Ya se internalizan porque ya la gente se desensibilizó, o se sensibilizó, perdón, se sensibilizó a través del descongelamiento de esta necesidad de mejora, ¿sí? O de fortalecimiento, si usted quiere. Y así, ¿no es cierto? Se experimenta incertidumbre y ambigüedad, por supuesto, mientras aprenden nuevos comportamientos. El miedo es algo que siempre va a estar imperando en todas las especies, o no sé si en todas. Yo creo que una planta no tiene miedo, aunque puede que sí, yo no conozco esa parte, pero sí los animalitos, todos los mamíferos, los varios seres vivientes, mamíferos, hablo de los mamíferos, claramente expresan el miedo, ¿sí? Y aquí también hay ambigüedad, hay incertidumbre, ¿no es cierto? Hay, ¿no es cierto?, comportamientos que son nuevos, que hay que aprender a hacerlos bien, ¿m? Dentro de los procesos, de los sistemas. ¿M? Y por supuesto, eso requiere entre los elementos del sistema una constante interacción y una capacitación, ¿no es cierto? Capacitarse, tener capacidades o competencias, ¿no es cierto? Que sea muy intensiva, muy intensa y permanente en el tiempo. Y también, claramente, aquí en clínica lo llamamos contención. Aquí le dicen soporte emocional. Es la misma cuestión, no es parecido, no es igual. ¿No? Para navegar la turbulencia del periodo transicional. Esta turbulencia es permanente, claro. Y después que tenemos ese elemento, vamos ahora a recongelar. Ya ahí hemos estabilizado los cambios, ¿no es cierto? Hay una institucionalización, si quiere una estandarización de los cambios que se han implementado, ¿no es cierto?
y por supuesto se integran a la cultura organizacional, se convierten en rutinas establecidas y se refuerzan mediante sistemas formales. ¿M? Aquí ya se estandariza, se formaliza todo. ¿M? El objetivo es prevenir regresiones al estado anterior y consolidar la transformación lograda. Por eso es que es importante el monitoreo o el seguimiento, para después hacer otra mejora que sea continua. ¿M? Mire, aquí se le critica que el modelo ha sido muy cuestionado. Yo encuentro que depende quién lo cuestione, ¿ya? ¿De dónde viene la crítica? Donde el cambio continuo, mire usted, cambio continuo, cambio o mejora continua, aprendizaje continuo, hace imposible recongelar, ve la etapa 3. ¿Ah? Estos estados, es imposible recongelar estados organizacionales. O sea, hay un estado que ya estamos recongelando, estamos listos ya. No, pues eso nunca ocurre, pero en el fondo ocurre. Paramos un proceso, lo definimos, le hacemos el título, evaluamos, listo, así quedó, informe. Pero mientras hago el informe, usted sabe, ya sabemos que esto sigue andando. Algo nuevo hay que hacer. O sea, esto es permanente. Podemos recongelar entonces en este proceso de adaptación continua, sugiriendo que las organizaciones deben permanecer en constante adaptación. Pero si eso es así, entonces es una crítica, yo diría que no es una crítica aportativa, no sé si constructiva o destructiva. No encuentro que es una crítica muy alineada. Esa es la palabra, con lo que pasa realmente, que el cambio es permanente. Y recongelamos. Profe, Bueno, sí, pongámosle un título, pero podemos seguir, dígame, ¿sí? y si dentro de la cultura está este constante cambio como figura de recongelar, me explico. Ah, Por ejemplo, si sí. yo habitúo, por ejemplo, a Mm. los trabajadores, me imagino que así trabajan en Silicon Valley o en Google, Ah, sí, que los obligan en su cultura, en sus procesos, a este modelo de Curlevin. sí, claro. Porque si ese profesional no está gestionando cambio, hasta luego profesional y que venga el que tenga otra idea. Si al final hay que entender que no tan solo se es suficiente con ser profesional, sino que en el ser profesional también esta movilidad, esta capacidad de circunnavegar en en la tortuosidad de la competencia, porque si yo no genero ideas, por muy loca que ésta sea, de la creatividad y la innovación como dimensión, Mm. era empresa. Claro. Entonces, por eso Sí. yo podría verlo como una posibilidad de recongelamiento, esto de el constante cambio. Ya, perfecto, nos adecuamos 3 meses, vamos buscando otro proyecto, vamos viendo cómo cambiar, vamos viendo cómo Eso, optimizar, cambiemos los eso. flujogramas, creemos política y protocolo, pero eso también Mm. podría entrar en ese recongelamiento de proceso. No sé si se Claro. entendió, profe. Sí, sí. Es que es como lo definimos. El fenómeno, mi estimado don Álvaro Marcelo, es el mismo. El tema es cómo se define. Sí, recongelemos, pero si sabemos que tenemos que seguir avanzando. El recongelar, incluso si se define mucho, recongelamos ya, aquí llegamos. ¿Cómo que aquí llegamos? Claro que llegamos a algo, y qué bueno que llegamos a eso, pero hay que seguir, que es un poco lo que usted está planteando, mi estimado. Entonces, se entiende, es un poco el recongelamiento entendido como un cambio permanente. Es un poco eso lo que te plantea, un Sí, cambio profe, sí, en continuo. el fondo eso, que Sí. ahora todo tiene razón con Kurt Lewin, incluso su teoría de campo, pero en el fondo, claro, el recongelamiento ahora sería otra fase, sería la fase de evaluación, Claro. de desarrollo de la Seguimiento y idea y mejora. después vamos produciendo otra evaluación y Ah, viendo qué posibilidad de cambio tenemos, y un constante, en un constante. eso, es que no para, como dice, permanecer en constante adaptación. Entonces, que critiquen nomás, eso no importa. Creo que quienes critican necesitan ver algo más estable, un título, un nombre. Bueno, démoselo, o sea, ahí está, pero que esto va a parar, no va a parar nunca. ¿No? Eso es lo entretenido de esto. Entonces, el congelamiento del unfreezing, ¿no es cierto?, tiene como conceptos y propósitos, mi estimado don Marcelo, y todos los presentes, por supuesto, según Wilson y Montúfar, que son Wilson y Montúfar, que es uno de los que junto a French y Bell, ¿no es cierto?, también, quienes más hablan, ¿no es cierto?, de Kurt Lewin, es donde se crea la motivación y la disposición para el cambio, ¿no es cierto? Implica reducir las fuerzas que mantienen a la organización en su actual nivel de comportamiento. Reducir esas fuerzas que en este caso es obstaculizadoras, ¿no es cierto? Ahí está French y Bell, ¿no es cierto?, que explican que esta fase requiere crear conciencia de la necesidad de cambio, si no, como dice aquí don Álvaro, ¿no es cierto?, vamos a morir, no es que vamos a morir de una forma así, como organización. Destabilizar las fuerzas que mantienen el comportamiento actual y reducir la resistencia al cambio, que es un tema súper importante que se ve a continuación, más adelante. Como clave, entonces, es hacer campañas comunicacionales que sean muy completas, abarcativas de toda la gente, todas,
toda la organización, incluso los proveedores externos, que sepan que estamos en un cambio, sí. Se llaman campañas comunicacionales, comunicación clara sobre la necesidad de cambio. Tenemos que cambiar. Hay una campaña con afiches, sí, con pendones, con los escritorios de las pantallas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El DOS, que aparezca, ¿no es cierto? Te prende el computador y aparece ahí una publicidad, estamos cambiando. Es muy completo. Se celebra el cumpleaños, se habla de que estamos cambiando. Los cumpleaños se juntan todos, se juntan todos los cumpleaños del mes y se hace algo. En alguna empresa es así. Crear, nosotros la insatisfacción con el statu quo, crear esa insatisfacción con lo que está presente. El establishment hay que cambiarlo. Reducir las amenazas y ansiedades, por supuesto, y participar fuertemente los stakeholders, hacer participar en el diagnóstico, que son los grupos de interés, tanto los externos como los internos. Hemos hablado antes de eso ya. Stephen Robbins y Jude, ¿no es cierto? Por otra parte, hay aquí, señalan algunos obstáculos como la comodidad con las rutinas establecidas. Por lo que yo decía, yo con mi auto, está todo bien, cambié el auto recién, estoy como impecable, no tengo ni un problema, tengo plata guardada en el banco, estoy en un DAP, depósito a plazo, tengo un fondo mutuo, tengo inversiones en la bolsa. Pero no, ojo, porque eso no es que vaya a cambiar de una noche a la mañana, que podría ser, no, no. Pero igual, hay que estar atentos. Miedo a lo desconocido, otro elemento muy importante también. Falta de visión del estado futuro, claramente, no sabemos a dónde vamos. Por eso es que es desconocido, hay miedo. Comunicación inadecuada, no hay claridad, ahí está el rumor, jóvenes, es tremendo la comunicación informal aquí, porque el miedo hace que se levanten situaciones que no existen, prejuicios, olvídese, temores tremendos y liderazgos insuficientes. Si el gerente general no está visible del cuerpo presente, no por videoconferencia, no, en la pantallita, no, real, ahí el cambio va a hacerse, pero no va a ser tan efectivo como se quiere. Y por supuesto hay un enfoque sistemático de aproximación y muy sensible a las preocupaciones humanas que sean legítimas de cada uno. ¿Para qué? Para que podamos superarlo, ¿no es cierto? Este unfreezing. Y bueno, hay aquí técnicas para este congelamiento que sea efectivo, la fase uno, ¿no es cierto? De hacer claramente un diagnóstico participativo, ¿de acuerdo? Juntar a la gente, focus group, conversatorio, ¿no es cierto? Algún tipo de instancia donde se puedan hablar las cosas, ¿no es cierto? Y decirle, estamos en esta etapa, no sabemos lo que viene. Luego tenemos que adaptarnos a un cambio que aún no sabemos cómo va a ocurrir, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que estar preparados para lo que venga. Así es. Así es, ¿sí? Y por supuesto hacer identificación de problemas y oportunidades, ¿no es cierto? Eh, que sea participativo, ¿no es cierto? Aumenta también el compromiso y reduce también la resistencia al crear propiedad compartida del proceso, ¿sí? Tiene que ver con eso. Esto se comparte, digamos, se involucra a la gente en el cambio. Tenemos también en la comunicación transparente, eso es muy importante. Cotter, que es el siguiente modelo que vemos después, lo señala en 2015. Es muy importante comunicar abierta, honesta y transparentemente sobre las razones del cambio, los riesgos de no hacerlo y la visión de estado futuro deseado. Eso es muy importante. ¿Para dónde nos queremos orientar? ¿Hacia qué mercado? ¿Queremos diversificarnos o queremos crecer o desarrollarnos? O ambos. Por supuesto que hay aquí una competencia que depende en planta de producción, jóvenes, que se llama sentido de urgencia. Establecer un sentido de urgencia, valga la redundancia, ayuda a superar la inercia. Es que estamos todos bien, ¿no? Eso va a cambiar un día, hay que estar atentos. Como señala, ¿no es cierto?, Wizard y Montúfar, ¿sí? Sin urgencia la gente no sentirá la necesidad de actuar. Esto es urgente. ¿Por qué? Porque de repente no lo es, pero no sabemos que lo va a hacer el próximo mes. Tal cual. Hoy estamos súper bien. No, los mercados están tranquilos. Y si hay una guerra, Dios lo quiera, entre países aquí en Latinoamérica, o algo pasa, o algo, algo no quiero ni decirlo, mejor no. Claro, dejémoslo así. Alguna crisis climática, ¿va? Qué sé yo, bueno, en fin. ¿Mm? En fin, y el apoyo psicológico, esto es permanente, espacios seguros con tranquilidad, con seguridad, ¿ah? Para expresar las preocupaciones de cada uno, ofrecer capacitaciones, coaching colectivo, también individuales, ¿no es cierto? Mentorías, ¿no es cierto? También counseling, que es otro que aquí no está puesto, pero ahí lo que usted, y recursos de apoyo, y conocer que el cambio puede ser emocionalmente desafiante, reconocerlo como tal. No, puede, no, siempre es desafiante, por un pequeño que sea, siempre, porque peligra mi puesto de trabajo, por ejemplo, ¿sí? Pero tenemos la fase 2 que es el movimiento o cambio, de moving o changing, ¿no es cierto? Eh, Mire, aquí eh, es la transición del estado actual al estado deseado. Eso es, en rigor, ¿sí? Aquí está la transformación real, ¿sí? Desarrollar nuevas actitudes, valores y comportamientos a través de cambios
a través de cambios en las estructuras y procesos organizacionales, es decir, que ya se haga la bajada, implementarlo como tal, ¿sí? Por ejemplo, con características muy claras de esta fase, ¿no es cierto?, que es probar nuevos comportamientos y procesos en entornos controlados, experimentar, ¿sí? En pequeñas unidades, ya vamos a ver, pequeños pilotos, hacer pequeños pilotos, ¿sí? Aplicaciones en pequeñas unidades para ver cómo funciona esto. Medir, adquirir, ¿no es cierto?, nuevas competencias y conocimientos, ¿sí? También aquello, ¿no es cierto?, que tiene que ver con ajustes que son iterativos, un refinamiento basado en la retroalimentación continua, iterar, 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 siempre será iterativo, reiterativo, ¿no es cierto? Y sus resultados. Usted lo hizo bien, lo hizo mal, usted lo hizo más o menos, usted por qué faltó esto. Yo creo que usted tal cosa, retroalimentar permanentemente de cómo lo hice, pedir retroalimentación y también darla, aunque no me la pidan. Y un apoyo sostenido, por supuesto, en recursos, coaching, mentoría, lo que decían antes, counseling también, y durante toda la transición de este proceso. ¿Cómo se implementa esto? Según Robbins y Youth, ¿no es cierto? Stephens, capacitar y desarrollar habilidades con temas puntuales que usted ponga de acuerdo a cada organización. ¿Miedo a qué? ¿Qué tipo de resistencia hay acá? Modelamiento por parte del liderazgo también. Modelar, que el liderazgo modele el estado deseado, hacia donde se lo dirigimos. Sistemas de recompensa alineados, es decir, que junto con esto se recompense a la gente que está entendiendo esto. Por ejemplo, nos saltamos el que está entre medio, celebrando victorias tempranas. Yo hice esto, no sé cómo es, tengo miedo al cambio, me resisto, pero lo voy a hacer igual. Y que venga un jefe y me diga, oye, pero eso está muy bien, eso es lo que queremos, bien, bien, bien. Yo no sé si está bien porque es esto nuevo, esto es algo nuevo para mí. ¿Mm? Pero igual, eso es una recompensa de victoria temprana, que logramos hacer algo antes y me lo recompensaron. Y estructuras de apoyo y mentoría permanentemente, ¿no es cierto? Está el coaching, coach, el mentoring, mentor, y el counseling, del cónsul. Coach es un especialista, psicólogo generalmente, psicóloga, certificado o no, que hace coaching ontológico, ¿no es cierto?, profesional. Eh, Rafael Echeverría, siempre digo, ¿no es cierto?, el libro, que es muy importante, ontología del lenguaje, justamente, ¿sí? Y está después el mentor, que es alguien que ha pasado por los cargos, que ya conoce, tiene experiencia, es un mentor, es un especialista que sabe todo lo que está pasando ahí y sabe entonces dar consejos, más que consejos, recomendaciones, no sé si consejo, no, no es la palabra, ¿ah? Pero dar pues, puntos para saber cómo esto funciona bien. Y está el cónsul de counseling. El cónsul es el experto en todo, es como un polímata, el cónsul es el que sabe todo, es el experto. El mentor es un especialista de gran nivel, gran nivel. El cónsul es el mejor de los especialistas, es el experto. Eso es un experto, es el mejor de los especialistas. ¿Mm? Y en fin, tiene que ver con eso, con dar estos elementos de implementación con estrategias para la realización que sean exitosas, como pilotos o prototipos, ¿ah? Pequeños cambios en escala. Partamos en este lugar a ver cómo después lo vamos haciendo más grande. Siempre integralmente desarrollar competencias técnicas y adaptativas necesarias para operar en el nuevo estado. Siempre capacitar, siempre, esto es permanente. Darles herramientas. Por supuesto, comunicarse de manera continua, con flujos de información que sean bidireccionales, mire, multidireccionales y siempre interdependientes sobre el progreso, los desafíos y los ajustes o los reajustes que hay que hacer y también gestionar las resistencias al cambio, ¿sí? Abordando proactivamente las preocupaciones que son emergentes y las barreras que son, digamos, imprevistas, donde tenemos que, sin que lo queramos hacer, no, improvisar. A eso vamos, como yo ponía ejemplo hace un tiempo, hace un momento. Y tenemos por último la última fase, que es la última fase, que es de recongelamiento, refreezing, ¿no es cierto? Donde tenemos un modelo de Kurt Lewin, donde estabilizamos el cambio en la fase 2, ¿de acuerdo? Hay un recongelamiento, que es integrar los nuevos patrones de comportamiento internalizados en la fase 2, mantenerlos, ¿no es cierto? Ahí ya están, estandarizarlos, en la personalidad de cada persona y finalmente en la personalidad o identidad corporativa de la organización, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la importancia? Hay un riesgo significativo de regresión al estado anterior. Esa es la importancia. Si no se hace bien, puede que se haya una regresión. Ojo, y ahí sí que es complicado, porque se invirtió tiempo, dinero y energía del capital humano en nada o en algo que tiene fecha de caducidad. No, no. Entonces, ojo, por eso es que es muy importante hacerlo bien. ¿De acuerdo? Bueno, y así un buen recongelamiento asegura, ¿no es cierto?, los nuevos comportamientos
como habituales y habituales entre comillas, porque siempre van cambiando, pero ya se llega a un nivel, digamos, a un nuevo escalón de la escala grande, ¿no es cierto? De la escalera, un escalón nuevo. Ahí hay que y ahí se tiene que recongelar. ¿M? Si bien siempre seguimos cambiando, pero ok, ¿qué logramos de esto? Tenerlo claro eso, ¿sí? Las estructuras refuerzan los cambios deseados también. Siempre la parte estructural tiene que reforzar. La cultura, es muy importante esto, refleja los nuevos valores que se han internalizado en la fase 2. Y los sistemas de gestión apoyen la continuidad. Siempre. La continuidad, el monitoreo, el seguimiento y la mejora continua. ¿Sí? Bueno, y como mecanismo, ¿no es cierto? Ahí está Stephen Robbins y Youth, una vez más, que hay que formalizar, codificar nuevos procesos en políticas y procedimientos. Aquí ya está la estandarización. Se codifica, se registra, se hacen reglamentos, políticas, procedimientos que ya estén basados en lo que se quiere lograr en la fase 2. Ahora se formaliza, ¿ya? Se legaliza eso te quiere. Hay un refuerzo y el sistema de recompensa alineados con nuevos comportamientos también, ¿no es cierto? Se refuerza, tiene que ver con recompensar, como lo decía hace un momento, con las victorias tempranas, ¿se acuerdan anterior? Victorias anticipadas. Reforzar la conducta. Usted lo hizo bien, tiene ahí un bono, tiene algo, tiene un incentivo de monetario, algo. Lo felicitamos, bien. Socializar, inducción que transmite la nueva cultura. Esto ya es difundir todo esto y, por supuesto, la estructura siempre de un diseño organizacional que soporte el cambio. Eso es permanente, tiene que estar en la estructura. Ahora, tenemos aquí algunas fuerzas que son tanto impulsoras como restrictivas, que lo hablábamos hace un momento, de Force Field Analysis, ¿no es cierto? Si analizamos aquello, vamos a tener aquí que eh, hay como una técnica para poder, ¿no es cierto?, hacer que cualquier situación organizacional existen, siempre hay fuerzas a favor y en contra, eso más que nada. Las impulsoras, bueno, empujan hacia el cambio deseado. Nuevas tecnologías, lo que se implementó, lo no. Presiones competitivas también, incluso del entorno externo, de la competencia. Las demandas de clientes, don Álvaro hablaba eso también de la competencia. Las demandas de clientes, claramente, los stakeholders, ¿no es cierto? Las regulaciones nuevas que hay, las aspiraciones de liderazgo, claramente. Y las restrictivas, por supuesto. Todo lo que mantenga el establishment o status quo, ¿no es cierto? Hábitos arraigados, miedo al cambio, resistencia, falta de recursos, frustración, cultura organizacional muy entronizada, muy enraizada o entronizada, intereses que son creados de ciertos grupos que quieren mantener esto porque les conviene, ¿no? Bueno, y todo esto explica ahí finalmente Rodríguez que el cambio efectivo requiere fortalecer estas fuerzas impulsoras y debilitar, obviamente, las fuerzas restrictivas, ¿de acuerdo? Preferentemente ambas simultáneamente, porque estos jóvenes ocurren en simultaneidad, siempre, en espiral, va aguantando, esto va, siempre va hacia adelante. Ocurre, ¿m? Es inminente. El equilibrio entre estas fuerzas determina, por supuesto, el estado actual de la organización. A ver, espérense un poquito. Pam, 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 pam. Ya, dos. A ver, algo pasa cuando dije un pequeño segundo. Ahí, ya. Entonces, ya lo dijimos, fuerzas impulsoras, ¿no es cierto? Hay una competencia en el mercado, innovación tecnológica, expectativas de clientes, las nuevas regulaciones gubernamentales, la presión de los grupos de interés, necesidades de mejorar la eficiencia. Siempre, eso es parte que empujan al cambio. Y fuerzas restrictivas ahora, el miedo, pues, o inversión en sistemas actuales. Es un costo de una inversión lo que hicimos. Cultura establecida o entronizada, que está enraizada, cuesta sacarla, cuesta cambiarla, cuesta descongelarla incluso, fase uno. Falta de recursos o capacidades o intereses creados de grupos, una inercia de las personas, ¿no es cierto? Eso que está abajo está igual. Sí, está igual. Según los estudios previos, hay que hacer esto en simultáneo. Analizamos los campos de fuerza, que son estos dos campos de fuerza. ¿Cuál es mejor? Cuál es más fuerte, más ingerente, tiene más peso, más poder? Y así tenemos aquí la aplicación práctica en un ejemplo de las metodologías livianas, que consiste en metodologías lean, ¿no es cierto?, o ágiles, es disminuir todos los resquicios, todo el desgaste, todos los desechos, no sacarlos, ¿no es cierto?, propios del proceso que se lleva, ¿no es cierto?, las metodologías lean, ¿m? En general, ¿sí? Eh, Como ejemplo, ¿no es cierto?, aquí ponen, ¿no es cierto?, Cho, ¿no es cierto?, y Robbins y Judd, el descongelamiento se pone 1 a 4. Miren, en un mes tenemos el diagnóstico de todo lo que le dije, no solamente las personas. Decide una planta, ¿no es cierto?, implementar metodologías lean, metodologías ágiles, ¿sí? Inicia un diagnóstico participativo, taller de sensibilización,
sobre ineficiencias culturales, por ejemplo, ¿sí? Visitas a plantas que operan con Lean, ¿no es cierto? Comunicación de liderazgo sobre la necesidad urgente de mejorar la competitividad del negocio, ¿m? Que ustedes tienen. Ok, después pasamos pues, al mes al 2 y el 8 que ya es la etapa de cambio, ahí está el proceso de moldeamiento, ¿no es cierto?, a lo que se quiere. Se capacita intensivamente en principio en Lean, que es lo que estamos viendo. Nosotros se implementan pilotos en líneas seleccionadas. ¿Ah? Se hacen pequeñas intervenciones en líneas pequeñitas, ¿sí? Aplicaciones piloto, pequeñito, vamos a decir funciona aquí y ahí lo agrandamos, ahí lo hacemos más holístico, lo generalizamos, ¿de acuerdo? Lo ampliamos. ¿M? Formamos equipos de mejora continua, siempre mejora continua, ahí está. Rediseñar flujos de trabajo, por supuesto, instalación de sistemas visuales de gestión, por ejemplo, y coaching continuo de consultores externos. Externos porque los internos pueden ser un poquito menos objetivos, externos porque llevar una visión externa de lo que está pasando. Y el recongelamiento finalmente estandariza las mejores prácticas, incorpora Lean en sistemas de evaluación de desempeño, reconoce equipos exitosos, ¿no es cierto? La contratación está basada en afinidad con la filosofía de Lean, obviamente hay auditorías regulares de cumplimiento de estándares. Todo eso recongela entre los meses 9 y 12, ahí tenemos un año. Y bueno, ante eso tenemos aquí algunas críticas, que mire, yo en lo personal encuentro que son críticas, pero no son tan críticas para mi gusto. Vamos a ver, algunas son críticas un poco ingratas. Ha recibido críticas este modelo, ¿no es cierto? Y bueno, por supuesto, hay desarrollados modelos contemporáneos. Mire, supuesto de estabilidad. El modelo asume periodos de estabilidad entre cambios de congelamiento, ¿no es cierto? Pero muchas organizaciones modernas operan en entornos de cambio continuo donde la estabilidad prolongada es irreal. Pero si lo estamos hablando. Nunca va a haber una estabilidad prolongada. Siempre hay que seguir, lo cual no significa que no seamos capaces de definir ciertos logros, ¿sí? Ciertos recongelamientos dentro de esta deriva de cambio. Hay ciertos recongelamientos que seguimos bien y eso nos hace adaptarnos mejor a esta deriva permanente de cambio del mercado, de la comunidad, de la globalidad, de la red, en fin, ¿sí? De todo, de nuestra especie. Simplicidad excesiva, eso lo encuentro que es positivo. La presentación del cambio como un proceso lineal de tres fases puede no capturar la complejidad y no linealidad de transformaciones organizacionales reales. Mire, no, no, no. Esto es didáctico. Se entiende como el hielo que se descongela, se moldea y después se recongela, lo cual no significa que no exista una complejidad mayor interdependiente, ¿no es cierto? Multilineal, ¿de acuerdo? Multidireccional. No, eso está presente. Encuentro que eso Kurzweil lo plantea. No es que sea un cambio de A, B y C y no podemos volver a C o A o B se transforme. No, 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 no. Entonces, encuentro que, en fin, pero hay otra crítica. Bueno, el enfoque top-down, sí, que el modelo puede interpretarse como dirigido desde arriba, desde la gerencia, la alta gerencia, sin suficiente reconocimiento de la agencia de niveles inferiores o la naturaleza emergente del cambio. Sí, eso puede ser cierto, pero cuando el cambio se implementa, se involucra a todos y cada uno de los integrantes o colaboradores de la organización. O sea, puede partir así, pero no es que sea siempre. Eso es. Y bueno, la dimensión temporal, esta está buena. No esto está así, esto está muy correcto, pero igual, depende de cada organización. No especifica duración ni proporciona orientación sobre el tiempo necesario para cada fase, lo cual varía enormemente según contexto. Sí, pues aquí había un cambio que se demoró de semana 1 a 4. Yo estaba en un diagnóstico que hacía un año, sí, un año, porque se han demorado por esto, por lo otro, tenemos que suspender algo, qué sé yo. Sí, no tenemos que hacer en un mes. Bueno, un año es mucho, pero es que pues, yo estuve 8 años después ahí, ¿no es cierto? Y después hizo otro rediagnóstico y es un poco la aplicación de este modelo. Entonces, sí, también, cada organización tiene su ritmicidad. Bueno, hay aquí una relevancia y la última que hay. Es la última que es. Terminamos con esta de hoy día, mis queridos jóvenes, para no. A ver, ¿estamos bien en la hora? Sí, estamos aquí todavía. Sí. Eh, bueno, esas son limitaciones, quedémonos con esta relevancia, ¿no es cierto? Aquí hay autores que argumentan que los principios fundamentales de Levin sobre la naturaleza del cambio continúen siendo válidos, aunque requieren adaptación al contexto contemporáneo, pero por supuesto, hay muchos elementos de la posguerra que también están presentes hoy en día. Sí. ¿Cuáles son fortalezas perdurables? Ahí tenemos cinco. Simplicidad conceptual, por ejemplo. Fácil de comprender y comunicar. Eso es tremendamente interesante. ¿Sí? Una base empírica también. Por supuesto, también es fundamental. Esta facilidad de simplicidad conceptual es muy didáctico, lo hace muy claro, esto está muy bueno, ¿ah? Es una tremenda fortaleza. Hay una base empírica fundamentada en la investigación rigurosa, evidentemente. Recordemos que todo lo que es psicología
Todos los libros, toda la bibliografía existente nace de los hechos. ¿Ah? Aristóteles estaría feliz, ¿ah? Mundo de los hechos, Aristóteles, ¿no es cierto? No Platón, es de las ideas. Entonces, pero un libro de física, un libro matemático, tiene hojas, páginas y hojas y hojas y hojas de demostraciones matemáticas que no tienen que ver con temas empíricos, sino que a priorísticos, ¿sí? Libro de física, quizás de química, bueno, hay que estudiar también ahí los compuestos, eso puede ser más empírico, al microscopio. Pero todo lo que es psicología está basado en hechos de los seres humanos, por eso es que hay un tremendo fase empírica, ¿m? E investigaciones rigurosas previas. Enfoque sistémico claramente reconoce fuerzas múltiples, interdependientes, siempre, siempre, eso es tal, ¿no es cierto? Como sistema, y un énfasis en la preparación, ¿sí? En cuanto a que destaca la importancia del descongelamiento. Es muy importante. Si no descongelamos bien, estamos ok. Si no hacemos bien, tampoco. Si no lo congelamos bien, todas las fases son importantes. ¿Ah? Y la visión integral abarca todo el ciclo del cambio. Eso es lo bueno. Y ahí se ve la complejidad de esto, ¿no es cierto? Y para finalizar, jóvenes, hay una aplicación moderna aquí. ¿M? El Pichero, ¿no es cierto? El modelo Levin sigue siendo útil, señala. ¿Particularmente para qué? Para cambios específicos y acotados en el tiempo. Acuérdense el cambio episódico. Sí, muy bien. Transformaciones culturales profundas. Ese es el cambio más, el otro, ¿no es cierto? Que tiene que ir un cambio más a lo largo del tiempo, más longitudinal, ¿no es cierto? Que es un cambio continuo, como se llamaba, ¿sí? Pero ambos. Educación inicial sobre gestión del cambio, pero por supuesto, esto es muy didáctico para aprender lo que es gestionar un cambio. Da un marco, un paradigma, diría yo, ¿ah? Para modelos más complejos. Eso es para ampliar la visión paradigmática de esto, ¿no es cierto? Paralelo al dogma, paradigma. ¿M? Y muchos modelos posteriores, incluyendo Kotter, que es el que viene ahora, incorporan los principios lewinarios, perdón, ¿no es cierto? Fundamentales, ¿sí? Eso es. Bien, después seguiremos con los 8 pasos de John Kotter, ¿no es cierto? Para liderar el cambio. Ahí está, ¿no es cierto? Dudas, preguntas, consultas, jóvenes, algo que decir. Ahí se da cuenta de lo importante de Levin en Kotter. ¿Todo claro? ¿Hay alguien del otro lado? Ah, eso es una broma. Sí, ahí está, sí, ya. Ok, ¿todo bien? ¿Me decía? Ahí tenemos un chat. Ok, mi estimada señorita Carla Andrea, qué gusto, todo claro, esa es la idea. Mire, me decían recién que cuando uno viene a clase, la prueba fue posible. Entonces, vengan a clase, chiquillos, para que les vaya bien. Ojalá mis jóvenes de pregrado entendieran lo mismo que ustedes, que venir a clase es muy importante. Pero no, es otro mundo ese. Jóvenes, un gusto. También son jóvenes ustedes, que les vaya muy bien. Un abrazo, seguimos adelante. Cuídense mucho, que estén muy bien. Ya, Hasta profe, gracias. pronto. Gracias, profe, que Ya, esté chao, bien. señorita Carla. Chao, señorita Marcela, que esté bien. Cuídense. Chao, chao.